Hola, soy Marino Morikawa y quiero mandar un gran saludo a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, que se encuentra organizando el ciclo de conferencias internacionales por el Día del Ambiente. Estoy seguro que a lo largo de esta serie de ponencias a cargo de grandes profesionales irán conociendo las diferentes motivaciones que nos impulsan a proteger, investigar y desarrollar nuevas propuestas que buscan solucionar los diferentes problemas ambientales. Sabemos que existen grandes desafíos a los que nos enfrentamos día a día, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación ambiental, los cuales tienen amplios impactos en nuestra biodiversidad y por supuesto afectan en la calidad de vida de las personas. Tenemos una gran deuda con la protección de nuestros ecosistemas. Hoy, más que nunca, los invito a que sean parte del cambio por un mejor futuro ambiental de nuestro amado Perú y el mundo. Así que sigamos avanzando con fuerza, sin dudar y siempre. ¡Para adelante, gente! Buenos días a todos. ¿Me confirman, por favor, si se me puede escuchar? Buenos días, Buenos escuchamos, días. sí. Gracias, Paola Arias, bienvenida. Buenos días a todos los que nos pueden escuchar. Solamente quería pedir, por favor, al hospedador de TI que se encuentra en sala que pueda habilitar el micrófono, por favor, para el equipo de moderadores. Listo, buenísimo. Empezamos en breve, por favor. Una vez más, bienvenida, Paola, y a todos los que nos acompañan esta mañana con mucha expectativa por tan singular aporte que vamos a recibir en esta fecha que estamos conmemorando el Día Mundial del Ambiente. Empezamos en breve, gracias. Ok, bien. En tanto solucione ese tipo de inconvenientes técnicos, vamos a empezar con el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias por el Día Internacional del Medio Ambiente. Día Mundial del Medio Ambiente, porque Perú también forma parte de estas celebraciones. Y es que para nosotros es muy singular, de hecho es una de las fechas que cobra más importancia para los que somos de la carrera de Ingeniería Ambiental, porque siempre representa un reto.
siempre nos plantea desafíos. Este año en particular cobra relevancia porque estamos recordando medio siglo de la celebración de la conferencia de Estocolmo que se desarrolló en Suecia el 72. Han pasado 50 años y en aquel entonces el lema de la reunión fue por una sola tierra. 50 años más tarde, nuevamente, de alguna manera estamos haciendo énfasis en que todos tenemos que internalizar que realmente tenemos una sola tierra. Y si queremos mantenerla, si queremos conservar esa casa común, pues tenemos que poner todos de nuestra parte. Y en este caso, la academia, tenemos la obligación de seguir haciendo ciencia, generando tecnología que pueda hacer frente, primero, a los problemas que nos ha dejado el pasado, y luego asumir los nuevos retos, los nuevos desafíos, como decía Marino Morikawa, siempre para adelante. Tenemos que asumir esos desafíos de forma ya proactiva, de forma preventiva. Las nuevas actividades de desarrollo que emprendamos tienen que ser visualizando todos los potenciales impactos y desde luego ya con una mentalidad diferente, yendo siempre más hacia el tema de la sociedad de la circularidad, más allá de la economía circular, que todos estemos empoderados en que ese ciclo debe ser cerrado. Entonces, vamos a dar inicio y apertura a esta serie de conferencias que hoy día tenemos dos invitados de lujo. Tenemos dos representantes de Latinoamérica que forman parte del panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC. Muchos en nuestros respectivos cursos, en las materias, cuando nos ha tocado revisar el tema de cambio climático, hemos encontrado referencia de IPCC, ¿no? ¿Y qué es IPCC? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hacen? Tremenda labor que tienen en poder recopilar información científica relevante, seleccionarla, ponerla a disposición, que es lo más importante, para las políticas públicas en materia de cambio climático a nivel del mundo. Si no tuviéramos información relevante, seguramente no se podrían tomar acciones acertadas y efectivas para poder hacer frente a los embates del cambio climático. Entonces, con estas palabras yo quiero dar por aperturado esta sesión, esta serie de conferencias, dando la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la PhD Paola Arias Gómez, representante, miembro del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, y ella también pertenece a la Universidad de Antioquia en Colombia. Para nosotros es todo un placer poder tenerte con nosotros esta mañana, Paola. Ella es profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, es ingeniera civil y magíster en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en ciencias de la tierra y de la atmósfera del Georgia Tech de Estados Unidos y PhD en ciencias geológicas de la Universidad de Texas Austin de Estados Unidos. Actualmente, ella es miembro del primer grupo de trabajo del panel intergubernamental sobre el cambio climático y del GEWEX, que es el panel de hidroclimatología. Bien, yo con el más ferviente ánimo y entusiasmo te doy la bienvenida, Paola, a nombre de la Universidad Continental y quedas en uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Un poquito de frío pues por acá por Medellín, Colombia, en donde yo estoy ubicada. Mi nombre es Paola Andrea Arias y yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, particularmente dentro del programa de Ingeniería Ambiental. Entonces, precisamente creo que vamos a tener muchas cosas en común y temáticas en común para ustedes y también pues para nosotras acá en Colombia. Entonces, aquí estoy entonces compartiendo pantalla porque lo que quiero entonces en este espacio es contarles un poco qué es el panel intergubernamental sobre cambio climático y hacerles un muy breve recuento acerca de los principales hallazgos del sexto ciclo de reportes del panel de cambio climático. Daniel Martínez les va a estar contando a continuación muchos más detalles, en particular sobre el primer grupo de trabajo que es al que igual pertenecemos nosotros dos, pero quiero contarles aquí como un recuento de los 3 grupos de trabajo, pero antes de eso es muy importante como que sepamos qué son esos grupos de trabajo. Probablemente ustedes estén familiarizados, pero para quienes no, el panel intergubernamental sobre cambio climático es un panel que se conformó
desde la Organización Meteorológica Mundial y desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 1988. O sea, ya hace 34 años se conformó este panel y el mandato de este panel es proveer información científica, evidencia científica para la toma de decisiones con respecto al cambio climático. Entonces, ¿cómo opera este panel de cambio climático? Tiene 3 grupos de trabajo que tienen preguntas distintas. Entonces, el primer grupo de trabajo, que es al cual pertenecemos Daniel y yo, que estaremos hoy con ustedes en esta actividad, este grupo se pregunta qué está pasando con el sistema climático. Entonces, este es como el grupo que se encarga de entender la física del clima, si está cambiando o no, por qué está cambiando, el por qué es muy importante, si son cambios naturales o si son cambios debidos a la actividad humana. Todo eso es lo que precisamente hace el primer grupo de trabajo. Además, entender a futuro qué podría pasar con el clima bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego viene un segundo grupo de trabajo que se pregunta qué riesgos generan esos cambios en el clima. Entonces, este es el grupo que se encarga de estudiar los impactos, la vulnerabilidad, la adaptación al cambio climático. O sea que aquí en este grupo ya vemos disciplinas como las humanidades, como las ciencias naturales en general, porque aquí nos estamos preguntando de impactos, vulnerabilidad, adaptación de sistemas naturales, de ecosistemas, pero también de el ser humano, ¿cierto? Entonces aquí tenemos muchas humanidades en este grupo de trabajo. Y luego viene un tercer grupo que se pregunta qué podemos hacer desde la mitigación del cambio climático. Entonces este es el grupo de mitigación, así que aquí en este grupo de trabajo las preguntas son, bueno, ¿cómo han aumentado las emisiones? ¿Qué sectores son los encargados de las mayores emisiones? ¿Qué posibilidades hay de reducir emisiones en diferentes sectores? Entonces, desde ese punto de vista tenemos economía, tenemos ciencias políticas, tenemos ingenierías, porque aquí es, por ejemplo, donde podemos tener, bueno, energías renovables, qué posibilidades hay, qué costos tienen asociados, qué viabilidad hay de determinadas estrategias. Entonces, este es un grupo que se encarga de plantear posibles, digamos, salidas en términos de mitigación al cambio climático. Entonces, lo que voy a hacer en este espacio es que les voy a contar estos 3 grupos de trabajo que nos dicen en el más reciente reporte del IPCC. Probablemente ustedes saben que estamos cerrando el 6º ciclo de reportes del IPCC y lo que voy a hacer es contarles muy brevemente los principales, digamos, resultados, conclusiones de los 3 grupos, tratando de hacer énfasis en nuestra región, en Centro y Suramérica. Ya Daniel nos va a contar con mucho más detalle el primer grupo de trabajo que abarca muchos temas, pues que yo no voy a comentar acá por asuntos de tiempo. Entonces empecemos con el primer grupo de trabajo. El primer grupo de trabajo está en la portada de nuestro reporte. Nuevamente, este es el grupo que se encarga de entender qué está pasando con el sistema climático terrestre y voy aquí a mostrarles algunas de las conclusiones de este grupo. Lo primero, y es tal vez, digamos, uno de los hallazgos más importantes, contundentes, es que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, no solamente estamos hablando de aumentos de temperaturas, a eso es a lo que le hemos llamado calentamiento global, sino que el clima está cambiando. ¿Cómo está cambiando? Por ejemplo, los eventos extremos, tanto meteorológicos como climáticos, están ocurriendo con más frecuencia e intensidad. Olas de calor, por ejemplo, lluvias torrenciales, sequías, todo eso se está manifestando de forma más intensa y frecuente en muchas regiones del planeta. Entonces aquí les muestro un resumen muy rápido, ya Daniel nos va a contar con más detalle, pero por ejemplo algo que sabemos es que el calor extremo está ocurriendo con más frecuencia e intensidad en casi todo el planeta. No sé si ustedes escucharon hace unos meses, en marzo, que teníamos una ola de calor en la Antártida que aumentó las temperaturas en la Antártida 38 grados centígrados por encima de lo normal. Mientras tanto, en ese mismo momento en el Ártico teníamos del orden de 30 grados centígrados por encima de lo normal en temperaturas. Entonces, claramente estamos observando, escuchamos noticias, vemos los diarios, los medios, por ejemplo, de las olas de calor, cómo van ocurriendo. Hace también unos meses en Argentina estaban con una ola de calor sin precedentes. Eso es algo que estamos observando con mayor frecuencia.
Las lluvias torrenciales, el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, un objeto de estudio muy importante, por ejemplo, en la ingeniería ambiental, se está haciendo más intenso. Esa ha sido una de las consecuencias del cambio climático, una de las consecuencias de que la actividad humana, fundamentalmente combustibles fósiles y cambios de uso de suelo, estén generando más gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso no solo ha calentado el planeta, sino que ha cambiado el ciclo hidrológico. Ahora tenemos un ciclo hidrológico más intenso. ¿Y eso qué significa? Que tenemos lluvias torrenciales más frecuentes e intensas en unas regiones del planeta, y en otras regiones tenemos, por ejemplo, el otro lado, la otra parte de ese ciclo hidrológico, las condiciones secas, temporadas secas o eventos de sequía más fuertes e intensos en algunas regiones del planeta. Otra cosa que escuchamos, incendios, ¿cierto? Algo de lo que este primer grupo de trabajo identifica es que las condiciones que favorecen los incendios, por ejemplo, temperaturas muy altas, suelos y una atmósfera muy seca, vientos favorables, todo eso ayuda a que se puedan generar incendios y se puedan esparcir más eficientemente. Eso es algo que estamos observando en algunas regiones, por ejemplo, en el Amazonas propiamente. Y también sabemos que el océano, nuestros océanos son diferentes a los océanos de hace décadas. Tenemos océanos más calientes, más cálidos, porque han absorbido parte de la energía que se ha generado por esta actividad humana, pero también han absorbido una muy buena parte del carbono, y eso ha generado un océano más ácido, ha generado también pérdida de oxígeno, y eso finalmente lo que significa son cambios en la biogeoquímica de los océanos, que finalmente terminan alterando la seguridad alimentaria, no solo de la especie humana, sino de otras especies. Y aquí es donde empezamos a ver que claramente la humanidad está en el centro del problema, como causa del problema, pero también sufriendo las consecuencias de esto, pero no somos la única especie que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, como nos muestra el segundo grupo de trabajo que les iré contando en un momentico. Entonces, parte de lo que este grupo de trabajo nos muestra, parte, digamos, de lo que en la ciencia ha logrado avanzar enormemente en los últimos años, estamos hablando de últimos 8 años aproximadamente, es poder atribuir muchos de esos eventos extremos al cambio climático. O sea, por ejemplo, el huracán Harvey es un fenómeno que ocurrió hace unos años en el Atlántico, que afectó particularmente Norteamérica, y ese huracán, por ejemplo, hubiera tenido muy poquita probabilidad de ocurrir de no ser por todas esas condiciones que ha generado el cambio climático. Eso se llama atribución del cambio climático. Entonces ya la ciencia es capaz de atribuir eventos individuales. La ola de calor, por ejemplo, que ha ocurrido durante las últimas semanas en India, ya es posible hacer atribución de eventos individuales, pero también atribución de cambios generalizados, como por ejemplo las temperaturas globales. Y eso es lo que les voy a mostrar aquí brevemente. Este reporte nos muestra una gráfica como estas, en donde ustedes lo que están observando aquí es cuánto se ha calentado en promedio el planeta con respecto a los niveles preindustriales. Eso que llamamos niveles preindustriales es este nivel entre 1850 y 1900. Y si miramos las temperaturas para esta última década, de 2010 a 2019, con respecto a las temperaturas justo antes de que empezara la industrialización, exceso a combustibles fósiles, etcétera, llevamos del orden de 1.1 grados centígrados de calentamiento. Recuerden que el Acuerdo de París busca que esas temperaturas no aumenten por encima de 1.5, que estemos en la medida de lo posible, digamos, muy debajo de 2 grados centígrados, pero ojalá por 1.5 grados centígrados, o sea que vamos viendo que ya nos estamos acercando a este nivel. Ahora, cuando miramos qué ha generado este calentamiento, porque este calentamiento podría ser solo antrópico o podría ser solo natural o podría ser combinación de todo esto, el panel de cambio climático nos muestra que si consideráramos únicamente el efecto de los gases de efecto invernadero, o sea, del metano, del óxido nitroso, del dióxido de carbono, del vapor de agua, hubiésemos observado para esa última década 1.5 grados centígrados, pero sabemos que lo que observamos fue 1.1. Entonces, ¿qué es lo que ha significado ese calentamiento de 1.1? O sea, un enfriamiento relativo, digamos, de 0.4 grados centígrados. ¿Por qué no aumentaron las temperaturas a 1.5 como hubiese sido solo por respuesta de los gases de efecto invernadero? ¿Qué es esto que les estoy mostrando acá?
La razón son los aerosoles. Los aerosoles que hay en la atmósfera tienen en general la propiedad de dispersar y de reflejar radiación solar. Entonces, ellos dieron cuenta de más o menos 0.4 grados centígrados, digamos, de enfriamiento que no logró compensar el calentamiento de todos los gases de efecto invernadero, y por eso lo que hemos observado es 1,1 y no 1,5, porque de alguna manera han compensado un poco el calentamiento de los gases de efecto invernadero. Cuando miramos factores naturales, por ejemplo, erupciones volcánicas o variabilidad solar, que eso es algo que podría, digamos, generar cambios en las temperaturas, nos damos cuenta que eso no generó ningún ni calentamiento ni enfriamiento. Y cuando miramos, por ejemplo, variabilidad interna, por ejemplo, la ocurrencia del niño, de la niña, que es algo que hace parte de la variabilidad interna del clima, nos damos cuenta que tampoco contribuyó a ese calentamiento. Entonces, lo que podemos decir es que el calentamiento que estamos observando es debido a la actividad humana, porque estos gases de efecto invernadero que estamos analizando acá es asociado a la actividad humana. Entonces, eso es un mensaje súper importante. O sea, no hay discusión de que la actividad humana es la que está generando, en este caso, cambios en las temperaturas planetarias, pero ya les conté que no es solo las temperaturas, no es solo que el planeta se está calentando. Hay retroceso en glaciares, sabemos que hay aumento en el nivel del mar, que hay un ciclo hidrológico más intenso y que hay un montón de otros cambios que son consecuencia de esas emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Otra cosa que este reporte nos muestra es que el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. Daniel nos va a hablar con más detalles sobre esto, pero este reporte nos trae información a nivel regional que reportes anteriores no nos habían mostrado, y por eso podemos ver, por ejemplo, qué está pasando en Centro y Suramérica en términos de cambio climático. Y el asunto es que esos cambios son muy distintos, o sea, no es lo mismo lo que está pasando en Perú, incluso en diferentes regiones de Perú, a lo que esté pasando en Venezuela, a lo que esté pasando en Colombia, a lo que esté pasando en Estados Unidos. Tenemos cambios muy diferentes, y solamente para ilustrar uno de ellos, porque Daniel va a hablar con más detalle sobre esta parte del primer grupo, aquí les quise mostrar cómo, por ejemplo, se proyecta que van a aumentar las sequías en qué regiones del planeta. Entonces, ustedes están viendo aquí en naranja las regiones en las que esperamos a lo largo de este siglo mayores sequías, y ustedes se pueden dar cuenta que casi toda Latinoamérica está en naranja, a excepción de esta región que involucra una buena parte de Argentina, el sur de Brasil, que es una región que se está haciendo más húmeda, pero de resto ustedes pueden ver todo Centroamérica, el Caribe y Suramérica con condiciones, digamos, de probabilidades de mayor ocurrencia de sequías a lo largo de este siglo. También pueden ver por aquí en África algunas regiones, y toda esta región del Mediterráneo, pues no solo el Mediterráneo europeo, sino que pueden ver por aquí Asia, África, que si miramos estas regiones, así como toda la región latinoamericana, como África, que son regiones que tienen unas características particulares, como veremos a continuación, en términos de que ahí vive mucha gente y vive mucha gente vulnerable, además de todas las otras especies que habitan en estas regiones del planeta. Entonces, digamos que este reporte nos dice que nos debemos adaptar, ¿cierto? O sea, es inevitable, es irreversible algunos cambios en el sistema. Aumento en el nivel del mar va a continuar a lo largo de décadas a siglos, retroceso de glaciares va a continuar a lo largo de décadas, pero hay algunos cambios que sí son reversibles, y ahí es donde viene el asunto, es que esto no es un mensaje apocalíptico, ya no hay nada que hacer, ya todo, digamos, va a ocurrir irremediablemente. Hay posibilidades de acción, que es de lo que les voy a hablar, eso es lo que nos dicen los otros dos grupos de trabajo, y es muy importante tener en cuenta que en la medida en la que no se tomen acciones inmediatas van a aumentar las temperaturas todavía más y se van a generar impactos todavía más negativos, y va a ser más difícil adaptarnos y mitigar el cambio climático. Entonces, de ahí la importancia de la acción, porque este reporte nos dice que sí existen cambios que podemos revertir, o que al menos podemos disminuir la magnitud de esos cambios en el clima. Entonces, si queremos limitar el calentamiento global a ese 1,5 grados centígrados, que es lo que busca el Acuerdo de París, necesitamos reducciones inmediatas y sostenidas en gases de efecto invernadero.
no solamente dióxido de carbono. Este reporte le da una importancia muy grande al metano porque ya logramos entender que el metano, como es un gas de efecto invernadero de corta vida, reducciones en ese metano pueden ayudarnos a empezar a ver cambios más rápido mientras se van generando las reducciones de dióxido de carbono, que tiene un tiempo de vida mucho más largo en la atmósfera. Pero existen otros gases también que se pueden reducir y que incluso eso tendría también un impacto positivo en la calidad del aire. Entonces, lo que nos dice este reporte es que el clima que vamos a experimentar en el futuro depende de nuestras acciones ahora, y ahí es donde llegan los otros dos grupos de trabajo. ¿Qué está pasando desde la adaptación y qué está pasando desde la mitigación? Entonces, aquí entraré al segundo grupo de trabajo. Este segundo grupo, como les digo, se enfoca en impactos, adaptación y vulnerabilidad, y este es un grupo que mira mucho lo regional. El primer grupo miraba lo regional desde cómo está cambiando el clima, qué regiones están aumentando la lluvia o está disminuyendo, en qué regiones está aumentando la temperatura, etcétera, etcétera. Aquí ya vamos a ver qué impactos han generado esos cambios en el clima. Entonces, este reporte es muy contundente. Este reporte nos dice que cerca de la mitad de la población mundial está asentada en regiones de alta vulnerabilidad. Entonces, estamos hablando entre 3.300, 3.600 millones de personas que viven en regiones de alta vulnerabilidad ante cambio climático. Entonces, ahí podemos ver cómo hay una exposición grande de la población humana ante el cambio climático. Pero como les decía, el planeta no está habitado únicamente por seres humanos. Esa no es la única especie que habita este planeta. Hay multiplicidades de especies, y en particular este reporte nos muestra que en la medida en la que las temperaturas sigan aumentando, eso genera mayores riesgos, por ejemplo, en la biodiversidad. Y aquí les muestro un mapa que me parece muy interesante de ese segundo grupo de trabajo. Ustedes lo que están viendo es riesgos de pérdida de biodiversidad si llegamos a 1,5 grados centígrados, que recuerden que ese es como el número, digamos, o un límite que pone el Acuerdo de París, y que esa temperatura la vamos a estar alcanzando a lo largo de las próximas 2 décadas. Ese es otro de los, digamos, resultados del primer grupo. En 2 décadas, 2040 aproximadamente, estaremos por estas temperaturas, y ustedes podrán ver pues que hay unos riesgos importantes en pérdida de biodiversidad. Actualmente estamos atravesando la sexta extinción. Estamos en la sexta extinción masiva de especies, del orden de 1 millón de especies que estaremos perdiendo a lo largo de los próximos años y décadas debido a la actividad humana. Esta es la primera extinción debido a la actividad humana, y eso es un impacto negativo enorme que ha generado precisamente no solo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también muchos otros aspectos que mencionaré en un momento. Ahora, si no nos equilibramos en estas temperaturas, sino que las temperaturas siguen aumentando hasta llegar, por ejemplo, a 3 grados centígrados, que más o menos por ahí van las discusiones, las negociaciones actuales de cambio climático, para que lo tengamos claro. Las discusiones, las negociaciones de cambio climático actualmente no nos llevarían por aquí, nos estarían llevando a un futuro a lo largo de este siglo por este camino. Nos damos cuenta que los riesgos son mucho mayores, en la medida en la que vemos los colores más rojos. Y particularmente en Sudamérica, por ejemplo, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, tenemos unos focos de biodiversidad muy importantes. Entonces, por ejemplo, zonas de alta montaña, como tiene Perú, como tiene Colombia, por ejemplo, que es mi país, tenemos entonces también impactos muy negativos, y pues sí, en la medida en la que las temperaturas aumenten serán más. Asimismo, por ejemplo, los océanos, la acidificación de los océanos ha, digamos, generado la muerte, blanqueamiento de corales y posterior muerte de corales, que son fundamentales en los ecosistemas oceánicos. Entonces, este reporte nos muestra con buen detalle cómo están cambiando, cómo están siendo impactados negativamente los ecosistemas en el planeta. Entonces, en esta tablita yo quise resaltar el caso de Centro y Suramérica, que sería la región en la que estamos, Colombia y Perú, y en la medida en la que ustedes vean unos circulitos más oscuros, significa que tenemos evidencia de que hay un impacto del cambio climático en esa característica. Entonces, esta es, por ejemplo, la estructura de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce, ecosistemas oceánicos, todos están siendo impactados por el cambio climático para Centro y Suramérica.
Lo mismo si nos vamos a cómo se están desplazando, cómo están migrando esas especies, precisamente buscando condiciones más óptimas para sus ciclos de vida. Eso es algo que también estamos observando. En general, la biodiversidad planetaria está siendo afectada por el cambio climático. Los bosques tropicales, caso particular Amazonas, pero en Colombia también tenemos otros bosques que no son amazónicos particularmente. Podemos ver que hay impactos en diferentes características de esos ecosistemas. O por ejemplo, regiones de montaña, zonas de alta montaña donde tenemos hielo, ese hielo está retrocediendo. Perú es un caso muy particular, Colombia también, esos últimos glaciares tropicales, cómo van retrocediendo a lo largo de los últimos años. Y en general todas esas zonas, digamos esos focos de biodiversidad, también están siendo afectados negativamente. Entonces eso es lo que nos dice este reporte. Toda la biodiversidad planetaria está siendo afectada por el cambio climático, una más que otra, los impactos no son uniformes, hay especies más afectadas que otras, hay especies que se han podido adaptar más fácilmente, otras a quienes es más difícil la adaptación a cambio climático, y ese es uno de esos grandes impactos. Además, no es solo porque aumentaron los gases de efecto invernadero, que cambiaron las temperaturas y el ciclo hidrológico, por ejemplo, sino que además tenemos sobrepesca, sobrecaza, tenemos también uso de fertilizantes, por ejemplo, tenemos fragmentación y pérdida de hábitat, por ejemplo, con urbanización, en la medida en la que vamos fragmentando esos diferentes hábitats. También tenemos, por ejemplo, la contaminación, que también es afecta negativamente en muchos casos los ecosistemas. El extractivismo, ¿cierto? La sobreexplotación, la deforestación es crucial particularmente para una región como es el caso de Centro y de Suramérica. Entonces toda esa biodiversidad está siendo afectada por un montón de factores que, como ustedes pueden ver, obedecen a la actividad humana, no es algo que ocurra de forma natural en el sistema terrestre. Cuando nos miramos, digamos, para nuestra región, aquí ven ustedes todo Sudamérica, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, por aquí tendríamos una muy buena parte de Colombia y Perú. Esta sería como una región de interés para nosotras y nosotros aquí en este espacio, pero por aquí también vemos partecita, por ejemplo, de Colombia, por aquí tenemos también toda esta zona como del Amazonas, en donde Perú también, obviamente, y Colombia tiene una porción importante. Quiero centrarme en qué cambios se identifican ya a nivel regional para nuestro continente en términos de adaptación y pues impactos del cambio climático. Y por eso pues aquí resalté estas dos regiones, pues porque serían como estas que están más al norte, donde están ubicados nuestros países. Y lo que podemos ver en la medida en la que ustedes vean más punticos, más grandes y más oscuros, es que tenemos evidencia científica de que el cambio climático está afectando esas características. Entonces yo ya les había contado, está afectando los ecosistemas terrestres y de agua dulce, los ecosistemas oceánicos y costeros, pero no son solamente, digamos, esos ecosistemas. El sistema humano en general está siendo afectado. Por ejemplo, seguridad hídrica. Es claro que tenemos problemas de seguridad hídrica y que se irán haciendo más graves en la medida en la que los cambios sean más fuertes. Seguridad alimentaria, con los cambios en las características de los suelos, en las temperaturas, en el agua disponible, claramente estamos poniendo la seguridad alimentaria en peligro. Además, porque no solo, digamos, nos alimentamos de productos, digamos, que se generan por los suelos, sino los océanos son fundamentales en un país como Perú particularmente. El océano es fundamental en esa seguridad hídrica. Sabemos que tenemos afectaciones en seguridad hídrica, en ciudades e infraestructura, en salud. O sea, ya sabemos, por ejemplo, que enfermedades que son transmitidas por mosquitos, que nos transmiten a los seres humanos, pueden darse, digamos, de forma más eficiente cuando aumentan las temperaturas y la humedad en regiones tropicales, por ejemplo, como Colombia. La salud mental de las personas, ya hay evidencia científica que muestra cómo esto del cambio climático está afectando la salud mental de las personas. Las poblaciones en mayor pobreza, ahí es donde entramos entonces a esos elementos de vulnerabilidad, cómo se van configurando en esas regiones de mayor pobreza. Y algo que ya ocurre y podemos evidenciar, migración. Migración humana, tenemos migración, la región andina es de las regiones en Sudamérica con mayor migración, precisamente asociado a características del cambio climático,
conflicto, particularmente tenemos zonas de conflicto en nuestros países, por ejemplo, alrededor del Amazonas, por ejemplo, para un montón de actividades entre lo legal y lo ilegal, pero todo eso va configurando migración y eso también está asociado al cambio climático. Las poblaciones indígenas que tenemos en nuestros países también están siendo negativamente afectadas por el cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista, este reporte nos dice que Centro y Suramérica es una región con alta vulnerabilidad y en parte esa vulnerabilidad está exacerbada. ¿Por qué? Porque tenemos inequidad y pobreza, porque tenemos poca confianza en la institucionalidad, en los gobiernos, porque tenemos también una alta tasa de crecimiento poblacional, densidad poblacional muy alta, porque además tenemos, por ejemplo, dinámicas como la deforestación, que es parte de lo que va generando también esta vulnerabilidad. Así que tenemos un montón de características socioeconómicas que hacen que nuestras regiones sean muy vulnerables al cambio climático, pues particularmente en Centro y Suramérica. Entonces este reporte, este segundo grupo, nos habla de la adaptación, nos dice que ha habido esfuerzos de adaptación, o sea, eso es algo que ha ocurrido, sin embargo, esos esfuerzos de adaptación no han sido suficientes para, digamos, que se aminoren los impactos del cambio climático. Y en la medida en la que las temperaturas sigan aumentando, será más difícil adaptarnos. O sea, este reporte nos dice, primero, que ni siquiera las medidas de adaptación más eficientes que implementemos en este momento van a evitar la ocurrencia de pérdidas y daños. Eso es algo que tenemos que asumir. Ya hay pérdidas y daños que se presentarán y se están presentando independientemente, digamos, de la eficiencia de la adaptación. Si las temperaturas aumentan, por ejemplo, por encima de 1,5 grados centígrados, habrá algunas estrategias de adaptación que ya no funcionen. Si pasamos por encima de ese mismo umbral, por ejemplo, la escasez de agua dulce puede ser algo que empiece a afectar de forma más masiva poblaciones, por ejemplo, en regiones insulares. Aquí tenemos un asunto fundamental con el aumento en el nivel del mar, por ejemplo, la escasez de agua dulce, porque, por ejemplo, la intrusión de aguas salinas puede contaminar acuíferos, entre muchas otras cosas. Y si las temperaturas aumentan todavía más, por encima de 2 grados centígrados, por ejemplo, en la agricultura será más difícil generar estrategias de adaptación a esos aumentos de temperatura. Otra cosa muy interesante de este reporte es que nos muestra que ha habido esfuerzos de adaptación, pero que algunos esfuerzos de adaptación de hecho han sido mal dirigidos. Ya hablamos de mal adaptación. Adaptación, digamos, que fue, o estrategias que fueron intencionadas para generar una, digamos, un impacto positivo en la adaptación y finalmente han sido peores. En ese orden de ideas, por ejemplo, un caso muy intuitivo me parece a mí para entender es tratar de contener o de mitigar el aumento en el nivel del mar, sí, adaptarnos a ese aumento en el nivel del mar mediante la construcción, por ejemplo, de obras de ingeniería duras, digamos que son ingeniería que no está contextualizada con lo ecosistémico, con lo social, y esto termina, por ejemplo, generando migración de poblaciones, eliminando la posibilidad, por ejemplo, para la producción de alimentos, ¿cierto? Por tener una obra de ingeniería de este tipo, en lugar, por ejemplo, de tener una estrategia de adaptación usando, por ejemplo, biodiversidad, basándonos en la biodiversidad. Entonces, este reporte nos muestra cómo también ha habido mala adaptación y nos muestra cómo ha habido más inversión en otro tipo de estrategias, por ejemplo, de mitigación, y no tanto a la adaptación, particularmente para el sur global. Entonces, este reporte pues nos habla de muchas posibilidades de adaptación. Aquí yo estoy trayendo solamente unas cositas, pero particularmente hace mucho énfasis en la importancia de la conservación y la restauración de ecosistemas como una medida para la adaptación que puede generar beneficios para el clima, pero también claramente pues para la especie humana y para otras especies. Ahora, cuando hablamos entonces ya de lo que se refiere a la mitigación del cambio climático, entonces vamos a tener que mirar otros aspectos que hasta este momento no he mencionado, como es el caso de la justicia climática, que voy a hablar en un momentito. Entonces, este reporte del segundo grupo nos dice que cualquier retraso en acciones concertadas a nivel global va a cerrar la estrecha ventana que tenemos de asegurar un futuro, digamos, para tener condiciones dignas para los diferentes seres humanos en el planeta y también para diferentes especies. Entonces, miren que los dos grupos que hasta este momento he mencionado han sido muy claros en decir necesitamos actuar en este momento.
Entonces voy a pasar brevemente por el tercer grupo de trabajo, que es el grupo de mitigación, y este grupo empieza con un mensaje muy claro. La última década ha sido la década con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en la historia de la humanidad. Entonces ahí se ve como una divergencia de caminos. La ciencia nos muestra que es la actividad humana la que genera el cambio climático, que son emisiones de gases de efecto invernadero humanas las que generan eso, pero al mismo tiempo estamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es algo que vemos muy claramente aquí en esta figura, que es del tercer grupo de trabajo. Ustedes están viendo las emisiones anuales de dióxido de carbono y en general de otros gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019, o sea, las últimas 3 décadas, y ustedes ven que todas vienen en aumento. Los colores significan, esto es dióxido de carbono asociado a combustibles fósiles, esto es dióxido de carbono asociados a usos de suelo, esto es metano y estos son otros gases. Y ustedes ven que todas esas emisiones vienen en aumento. Cuando miramos qué regiones son las que están generando en mayor medida esas emisiones en el mismo periodo entre 1990 y 2019, entonces ustedes pueden ver que el este de Asia es la región con las mayores emisiones en estas últimas décadas, sobre todo en estas 2 últimas décadas ha habido un aumento muy marcado asociado fundamentalmente al crecimiento de India y China. Por aquí luego tenemos a Norteamérica, particularmente Estados Unidos, Canadá, y por aquí en tercer lugar tenemos Latinoamérica y el Caribe, que es la región en la que están nuestros países. Y luego vamos viendo, digamos, menores contribuciones, pero todas en aumento en todos los demás continentes del planeta. Entonces esto podría dar una primera mirada de que es que esos aumentos de emisiones se deben a estas regiones del planeta. Pero ahí tenemos que mirar que estas emisiones no se han generado desde 1990, sino desde por allá, desde 1850, cuando empezamos a tener industrialización y empezamos a tener fundamentalmente acceso a combustibles fósiles de pozos petroleros. Entonces tenemos que ver la historia de estas emisiones y eso es lo que estamos viendo en este gráfico. Miren que Norteamérica, Canadá, Estados Unidos cuentan más o menos el 25% de las emisiones globales desde que tenemos industrialización. Casi todas asociadas a combustibles fósiles, que es en azulito, y en naranja es lo que está asociado a usos de suelo. Entonces ustedes pueden ver que un cuarto de las emisiones globales se han originado en Norteamérica, por aquí un 16% en Europa, fundamentalmente por combustibles fósiles. Luego vemos el este de Asia, eso es muy asociado a estas últimas décadas por crecimiento en India y en China. Luego vemos a Latinoamérica y el Caribe y podemos ver que aquí la fuente de emisiones es fundamentalmente cambios en usos de suelo. Y asimismo vamos reduciendo las emisiones en la medida en la que nos vamos moviendo pues hacia abajo en esta tabla. Entonces miren cómo los mayores impactos del cambio climático, donde estamos viendo la mayor vulnerabilidad, es en estas regiones en las que tenemos menores emisiones, ¿sí? Mientras que las mayores emisiones han sido generadas en otras regiones del planeta. Prácticamente el norte global y sur global, eso es lo que estamos viendo ahí. Y eso se ve todavía más claro cuando miramos las emisiones por persona, per cápita. La región con mayores emisiones per cápita desde el inicio de la industrialización ha sido Norteamérica, con una diferencia muy marcada cuando ya nos vamos moviendo, por ejemplo, a otras regiones del planeta, en comparación, por ejemplo, incluso con Europa misma, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que hablar de esos conceptos de justicia climática, porque finalmente el cambio climático tiene inherentemente los derechos humanos, y eso es algo que no necesariamente se ha dado en la discusión de negociaciones de cambio climático. Entonces, bueno, este reporte nos dice que hay evidencia de una mayor acción climática, eso es algo que está ocurriendo, pero esa acción climática es, digamos, desigual, más en el norte global que en el sur global, y eso es muy claro, y es porque claramente pues, los países del sur global están atendiendo necesidades básicas, y pues parte de su Producto Interno Bruto, dedicarlo a esto, es algo que ha estado muy en el centro de la discusión, y es cómo se requiere que el norte global haga transferencia de fondos al sur global para que se puedan atender esas diferentes estrategias de mitigación y de adaptación. Entonces, ya como para ir cerrando, pues lo que este reporte nos dice es que si no generamos reducciones inmediatas y profundas en las emisiones de gases de efecto invernadero, no vamos a poder limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. En este momento estamos lejos de esa meta cuando pensamos las negociaciones de cambio climático.
digamos que esto es emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es entre 2010 y 2050, o sea que por aquí hay una parte que es el futuro, las próximas décadas. Esto sería en rojito si seguimos lo que actualmente, digamos, se está implementando, y esto sería lo que necesitamos si queremos estar en 1,5 grados centígrados de calentamiento. Estamos todavía lejos, a esto se le llama la brecha, esta es una brecha que todavía tenemos. Si bien las actuales negociaciones pues, o compromisos que están en esas contribuciones nacionalmente determinadas son más ambiciosas que las que se plantearon en 2015, estas que se actualizaron en 2020 son un poco más ambiciosas que las de 2015, pero todavía estamos muy atrás en esas negociaciones. Y este reporte es muy claro. Este reporte nos dice, si queremos estar en 1,5 grados centígrados de calentamiento, necesitamos reducir del orden del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero para finales de esta década, para el año 2030. Y además necesitamos reducir en un 34% las emisiones de metano también para esa década, finales de esta década. Entonces vean que esto es un asunto de acciones inmediatas, no es algo que digamos que tenemos hasta 2080 o que ya es algo que a nosotras y nosotros quienes estamos acá, pues no nos va a tocar, es una transición que estamos viviendo, y pues este reporte nos dice que existen diferentes opciones dentro de cada sector energético, usos de suelo, transporte, etcétera. Este reporte lo hace, digamos, con mucho detalle, les invito a que lo vean, pero en particular yo quería resaltar que este reporte nos habla, por ejemplo, cómo cambios culturales en la nutrición, en el sector agroalimentario, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la agroindustria, y cómo los hábitos, cambios de hábitos, digamos, culturales, personales, son fundamentales en esa transición. Necesitamos tecnologías, es algo muy importante, las tecnologías son un elemento, pero no sé, pues yo soy crítica de la ingeniería, soy ingeniera. Desde la ingeniería muchas veces somos muy tecnócratas, creemos que la tecnología es lo que va a resolver el asunto. La tecnología es una herramienta, pero hay una transición fundamental, y esa es una transición cultural que la tecnología no va a poder lograr, porque hay unos cambios culturales, hay unos cambios también en la manera en la que vemos el mundo que tenemos que generar, nuestra relación con el entorno, con lo que llamamos naturaleza, porque como seres humanos, como especie, nos abstraímos de eso, ¿cierto? Dijimos, no somos naturaleza, la naturaleza es algo que me sirve, que yo uso, totalmente instrumentalizada, y somos una especie superior, o nos hemos asumido una especie superior, y eso está realmente en el centro del problema. Entonces, esto es parte de lo que yo les quería decir. Esas son discusiones, digamos, que están dentro de los reportes del IPCC, pero yo aquí lo hago más enfático también, digamos, como una visión personal, en términos de cómo necesitamos una visión crítica desde nuestras disciplinas, particularmente la ingeniería ambiental, que en muchas ocasiones se instrumentaliza y se presta para la instrumentalización, para la objetualización de la naturaleza, y eso es algo que necesitamos realmente reevaluar y que está totalmente dentro del resorte y del quehacer de la ingeniería ambiental. Entonces, ya para cerrar, necesitamos acelerar la acción climática si queremos asegurar un futuro, digamos, en términos de esta narrativa sustentable. Y el momento de actuar es ahora, no es en 10 años, en 20, el momento de actuar es ahora, y pues en ese orden de ideas es que vamos caminando hacia esta 27ª conferencia de las partes que se va a desarrollar en Egipto, en donde todos estos insumos de estos 3 grupos de trabajo van a ser muy importantes en términos de estas negociaciones, y esperamos que las negociaciones pues sean más eficientes o sean más ambiciosas. Pero aquí también quiero invitar a que esto no es solo un asunto de tomadores de decisiones que vemos por allá lejanos, que vemos que no podemos influenciar en eso. Esto es un asunto también de resistencia social, de movimiento social. Los movimientos sociales han sido muy importantes, y esa es una transformación que tenemos que ir dando. El cambio climático es un problema civilizatorio, y por tanto tenemos que verlo con esa perspectiva. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar. Daniel ya les va a hablar mucho más en detalle de los aspectos físicos pues, del clima, cómo están cambiando. Yo quería aprovechar esta oportunidad para darles como una breve, digamos, mirada a toda la integralidad del reporte del cambio pues, del IPCC, y también pues, que pudiéramos introducir estas otras cosas en la discusión que son tan importantes. Muchas gracias.
PhD Paola Arias, muchas gracias por compartir su tiempo y experiencias con nosotros. Todos coincidimos en que su conferencia nos ha ayudado a tener mayor información y a tener más claro las bases físicas del cambio climático. Muchísimas gracias. Bien, invitamos a todo el público asistente a que en caso de tener preguntas sobre la ponencia realizada por la doctora Paola, puedan levantar la mano. Mientras tanto, les recordamos que en el chat de la reunión se tiene el link del registro de asistencia para que se puedan registrar. Están muy tímidas y tímidos. Bien, doctora Paola, en vista de que no tenemos preguntas, porque nos ha quedado todo claro, reiteramos el agradecimiento a nombre de la Universidad Continental. Muchos saludos desde Perú hasta Medellín, Colombia, doctora Paola. Hasta otra oportunidad. Ah, no, Muchas gracias. doctora, tenemos una pregunta de Bueno. Brian García Vilcas. Adelante, Brian, si le pueden activar el audio, por favor. Bien, Brian, te escuchamos. Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeras y todo en general. Mi pregunta era, hemos hablado, he escuchado del nivel tecnológico, tanto en la costumbre y las tradiciones, que nosotros podemos cuidar el medio ambiente, ¿no? Tenía una duda, ¿qué tanto la cultura de la sociedad o del ser humano puede influir en el cuidado del medio ambiente? Brian, ahí está yo me atrevería a decir que ahí está toda la posibilidad de cambio precisamente y de que podamos generar adaptación y mitigar además el cambio climático. Se requiere una transformación humana en términos de usos, por ejemplo. Esto ha sido un problema de cómo nos hemos relacionado con la energía. Es un asunto de abastecimiento de energía, cómo generamos la energía, y la energía no es solamente pues el petróleo que después se usa para los autos o para las industrias, es también lo que comemos, es energía. Comemos para obtener energía, ¿cierto? Entonces es una relación con la energía y eso es parte de lo que está aquí en medio de todo ese debate. Entonces esas transiciones y esas transformaciones culturales son muy importantes. Eso es algo que discute con detalle el segundo grupo de trabajo, pues que es quien se encarga de analizar esto, y dentro de todas esas transiciones y transformaciones es donde hay diferentes elementos desde la tecnología y desde otras áreas, pero ahí ya está parte del asunto, cómo transportarnos de formas distintas, cómo alimentarnos de formas distintas, cómo consumir, de dónde consumir. Gran parte, por ejemplo, de estos impactos están asociados, por ejemplo, a globalización de los mercados. ¿Cómo podemos tener mercados más locales, por ejemplo? Y eso es claramente algo que está por ahí en el centro de la economía, ¿cierto? Esto es un asunto que también abarca la economía. De hecho, es parte, digamos, en la economía de cómo, digamos, se ha perpetuado también este modelo que nos rige actualmente. Entonces, ahí está una buena parte de la solución, y en ese sentido te invito a que leas el reporte del segundo grupo de trabajo, porque ahí se abarcan aspectos muy importantes con respecto a estas transformaciones culturales. Bien, muchas gracias por absolver la duda, doctora Paola. Tenemos otra pregunta de Alexis. Adelante, Alexis, puedes realizar tu pregunta. Buenas, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Buen día, señorita. Yo tenía una consulta. De acuerdo a lo que estamos viendo, lo que es el cambio climático actualmente, ¿cree usted más o menos que las técnicas que más o menos se está usando ahorita están ayudando a controlar o mitigar lo que es este cambio brusco de lo que tenemos? Por ejemplo, aquí en lo que es Perú, en las regiones que nosotros tenemos, estamos presentando cambios demasiado bruscos de temperatura, quizás excesivo calor,
o excesivo frío. ¿Cree usted que estas acciones que posiblemente actualmente se está tomando estén ayudando a mitigar todo este problema que es el cambio climático? El reporte del tercer grupo muestra que ha habido esfuerzos de mitigación, que ha habido pues avances en la mitigación, pero no es suficiente, no ha sido suficiente, y de ahí pues el llamado a que necesitamos reducciones mucho más masivas en emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es lo que precisamente está en negociación en todas estas COP que se van desarrollando año a año. Entonces realmente aún no han sido suficientes. Y en parte también otra cosa que está también en la discusión es, bueno, cómo estas estrategias pueden también ayudar a reducir las brechas de inequidad y de desigualdad, porque no es un mero reemplazo tecnológico de formas de energía, sino cómo podemos generar una transición justa. Miren cómo el tema de justicia climática se va haciendo presente. Yo lo mencionaba, esto es un asunto profundo de derechos humanos. Y eso es algo que no necesariamente en las negociaciones y las perspectivas que hay se tiene en mente, porque todavía es muy desde esa visión de la tecnología. Entonces, hay avances en mitigación de cambio climático. Esos avances son más notorios en países del norte global, pues que tienen mayores posibilidades de inversión, pero todavía no es suficiente en la mitigación. O sea, todavía no tenemos las medidas suficientes en este momento, según está, digamos, en negociación para mitigar y llegar a las temperaturas pues, en las que quisiéramos estabilizarnos. Bien, muchas gracias, doctora Paola. Culminamos con la ronda de preguntas y le reiteramos el agradecimiento a nombre de toda la universidad. Muchos saludos hasta Medellín, doctora Paola. Muchas gracias. Bien, continuamos con la segunda conferencia. Continuamos con la segunda conferencia internacional, las principales conclusiones del sexto informe del IPCC, el grupo de trabajo número 1, a cargo del PhD Daniel Martínez Castro. El doctor Daniel Martínez Castro es PhD en ciencias físicas por la Academia de Ciencias de Cuba en la temática de microfísica y turbulencia en las nubes convectivas tropicales. Asimismo, es licenciado en física por la Universidad de La Habana. Además, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la Atmósfera de Roma, en la temática de procesamiento de datos de microfísica de lluvia tropical de aviones. Con experiencia también en la dirección de proyectos de investigación nacionales e internacionales y de dirección de unidades científico-administrativas. Y además se resalta su experiencia en actividad científica en Cuba, Rusia, Italia, México, Francia, Venezuela y por supuesto Perú. Desde el 2018, el doctor Daniel es autor líder del grupo de trabajo La Ciencia del Cambio Climático, del Programa Intergubernamental de Cambio Climático para la redacción del sexto informe de evaluación. Y actualmente es subdirector de Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades del INAYEN en Perú. Adelante, doctor Daniel Martínez. Buenos días a todos. Excelente presentación de Paula. Pienso que nos ha dado una introducción general a toda la problemática del cambio climático y las vías para afrontarlo. Bueno, yo me queda quizás puntualizar en algunos puntos del informe del Grupo 1, que es el que se centra en la parte física del cambio climático, o sea, de por qué ocurre y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Particularmente, que fue la primera parte de la exposición de Paola. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas que quedaron quizá por profundizar. Una de las conclusiones de este primer informe dice que a menos que se produzcan reducciones de concentraciones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, rápida y a gran escala, será imposible limitar a 1.5 grados el calentamiento global. Vamos a ver entonces, y otra de las conclusiones dice que los cambios recientes en el clima global no tienen precedentes en los últimos miles de años. Son generalizados, rápidos y se intensifican constantemente. Vamos a tratar de ver un poco demostrar estas cosas, por lo menos mostrar por qué es que se sabe que esto es así.
Por ejemplo, ya Paola en su presentación mostró el incremento de temperatura que se debe específicamente a diferentes factores como el incremento de los gases de efecto invernadero y la influencia de los aerosoles, etc. Ahora, ¿por qué se sabe? ¿Por qué es que se tiene realmente la convicción de que es la acción humana la que ha producido este aumento de la temperatura anormal? Por ejemplo, si observamos los cambios en la temperatura superficial global, primero desde tiempos remotos, ¿no?, hasta la actualidad, vemos que durante milenios prácticamente hubo variaciones naturales de la temperatura. Aquí vemos la temperatura media global y acá sería el año, ¿no? Acá, bueno, digamos, vamos a ver desde el año, acá estaríamos desde el año 1, o sea, desde el principio de nuestra era, cómo fue variando esta temperatura. Hubo una época incluso en que disminuyó de manera natural la temperatura media global. Sin embargo, a partir de aproximadamente 1850 se observa un incremento de esta temperatura. O sea que ha habido un calentamiento global que no tiene precedente en los últimos 2000 años, e incluso acá se ve que en los últimos 100.000 años tampoco. Prácticamente ya actualmente se ha incrementado la temperatura por encima de lo que más se incrementó en tiempos ya muy remotos, ¿no? Entonces, si analizando evidentemente este pedacito de la historia es importante, se ve que es diferente del resto, eso está claro, ¿no? Y es importante. Entonces, si este pedacito un poco lo ampliamos y vemos qué es lo que ocurre, vamos a tratar de ver, por ejemplo, acá en las observaciones sería esta línea negra, ¿no? Estas serían las observaciones. Sin embargo, si desarrollamos un modelo, o sea, una modelación climática, utilizando modelos globales que simulan el cambio climático, tenemos la posibilidad de analizar el efecto de estos gases de efecto invernadero a que hacía referencia Paola. O sea que a estos modelos se le puede poner o quitar este efecto de los gases de efecto invernadero a partir de determinados coeficientes en ecuaciones, ¿no? Entonces, acá tendríamos esta variación horizontal, nos da cómo habría variado de manera simulada la temperatura global desde 1850 hasta la actualidad si no se hubieran incrementado los gases de efecto invernadero. Mientras que esta otra línea, que es un poco como marrón, claro, que va bastante cercana a las observaciones, nos da cómo se habría incrementado teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero. O sea, ¿qué nos dice esto? Claramente, que el hecho de tener en cuenta los gases de efecto invernadero en los modelos nos lleva a simular realmente lo que ha ocurrido. De manera que esto es una demostración bastante clara de que efectivamente el efecto del incremento de temperatura global se debe a los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que no dejan salir la radiación, o sea, como que dejan atrapada la radiación solar en el planeta, en la atmósfera, y van calentando la atmósfera. Entonces, vamos a ver cómo es que se enfoca este problema, cómo se enfoca el estudio de este problema para poder prever lo que va a pasar en el futuro. O sea, hasta ahora hemos visto que claramente hasta hoy hubo un incremento de temperatura global anormal, producido por el ser humano prácticamente, ¿no? Por la introducción a partir del ser humano de gases de efecto invernadero. Entonces, para estudiar en el futuro qué va a pasar, qué es lo que se hace. O sea, lo que se hace es, como uno no sabe lo que va a pasar, cómo se va a comportar el mundo en el futuro, para poder estudiar
cómo va a cambiar el clima utilizando modelos globales, lo que se hace es, primero hay que hacer un estudio de qué va a pasar en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo hacer la distribución global de estas emisiones, de qué tipo van a ser, qué va a pasar con la contaminación, o sea, con toda una serie de aspectos que tienen que ver como entrada en los modelos globales. Y para esto se generan lo que se llama escenarios climáticos. O sea, en este caso, los escenarios climáticos que se han utilizado en este sexto informe, o sea, a partir de los diferentes informes del IPCC, se han utilizado diferentes tipos de escenarios climáticos que todos están asociados a las emisiones que va a haber en el futuro de gases de efecto invernadero. En este caso son los llamados SSP o Shared Socioeconomic Path, o sea, serían trayectorias compartidas socioeconómicas, que lo que tiene que ver es, para no complicar complicar demasiado la situación, son diferentes situaciones. Por ejemplo, si en el mundo prácticamente no se tomaran medidas a partir de un momento determinado, digamos, a partir del 2015, no se tomaran medidas para reducir las emisiones y se mantuviera más o menos la situación como está actualmente, de la dinámica de la situación, con el tiempo cada vez se iban a producir mayores emisiones. Entonces ese sería el escenario 5.8.5, por ejemplo. Y si se tomaran algunas medidas, pero no todas, quizás las que se pudieran tomar, sería el 3.7.0. Estos serían escenarios pesimistas, ¿no? Escenarios de un incremento rápido de los gases de efecto invernadero. Mientras que el escenario SSP 2.4.5 sería un escenario intermedio. Y los escenarios SSP 1.2.6 y 1.1.9 serían escenarios favorables, o sea, escenarios en los cuales se toman medidas drásticas y radicales para disminuir el cambio climático. Fíjense que en dependencia de los escenarios va a ser el comportamiento del calentamiento global. Acá para el 2100, por ejemplo, si en el escenario 1.9 el incremento de temperatura no sería tan grande como en el 2.6, 4.5, 7 y en el 8.5 sería cercano ya a los 5 grados prácticamente, que sería una catástrofe. Entonces, en particular es interesante ver cómo se comportan los límites trazados por el IPCC. O sea, el límite 1.5, ¿cómo se comportaría? O sea, en los escenarios estos favorables, prácticamente, sí, el 1.5 de temperatura se alcanzaría cerca de mediados de siglo, o sea, antes de la mitad del siglo, ¿no? Pero, sin embargo, después prácticamente no seguiría aumentando y para fin de siglo, en el caso del 1.9 estaríamos por debajo de 1.5 y en el caso del 2.6 estaríamos por debajo de 2. O sea que son escenarios en los cuales el incremento de temperatura se va atenuando. Mientras que en los otros escenarios, en el intermedio y en los escenarios pesimistas, va aumentando más el incremento de temperatura. O sea que estamos viendo que en dependencia de cómo se comporte la humanidad, vamos a ir por uno de estos escenarios. Y que hay que tratar de ir por los escenarios más favorables, que implican un gran grado de sacrificio de la humanidad. O sea, implican dejar de utilizar combustibles fósiles en gran medida, limitarse en el consumo de energía y por lo tanto limitarse en toda una serie de beneficios, entre comillas, que las personas, a los que las personas aspiran, pero que lo que dan lugar es a la destrucción del planeta al final. Por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, otros aspectos que también hay que tener en cuenta es que no solo es el incremento de temperatura. Por ejemplo, el área de hielo ártico en septiembre va a ir disminuyendo. En septiembre, o puede hacerse en cualquier mes, ¿no? Pero bueno, se toma el mes de septiembre por tomar un mes patrón. O sea, se va viendo que a medida que aumenta, o sea, a medida que pasa el tiempo, acá los modelos nos dan diferentes posibilidades. Si se cumplieran los escenarios más pesimistas, veríamos, incluyendo el escenario medio, prácticamente habría prácticamente en septiembre ya no habría prácticamente hielo en el Ártico, ¿no? Que sería algo que evidentemente tendría un efecto muy importante en el crecimiento del nivel del mar y en toda una serie
de consecuencias negativas para la humanidad. Acá, por ejemplo, el pH de la superficie oceánica, o sea, la acidificación. O sea, la acidificación oceánica también aumentaría, o sea, que es un factor contaminante para el océano, ¿no? Lo cual influiría muy negativamente en la pesca, en la salud en general de la biodiversidad de los océanos. Y también, fíjense que también este efecto depende fuertemente del escenario que se sigue. Tendríamos, por otra parte, el cambio global del nivel del mar, que es algo de lo que se habla mucho, también depende de estos escenarios, ¿no? Mientras más negativo es el escenario, mayor va a ser el incremento del nivel del mar. E incluso hay la posibilidad de lo que le llaman trama de baja probabilidad y alto impacto, que puede incluir inestabilidad en los procesos de la capa de hielo, que en el escenario 8.5, 8.5, esta es la media, pero existe bajo determinadas características la posibilidad de que se vaya de control incluso el nivel del mar y el aumento sea catastrófico. Por otra parte, hasta ahora hemos hablado del cambio global. Sin embargo, el cambio global directamente no le afecta a nadie. Lo que nos afecta son los cambios regionales que están inmersos en este cambio global. Por lo tanto, se dice que el cambio climático ya afecta a todas las regiones de la Tierra de múltiples formas, bueno, como hayamos visto, y los cambios que experimentamos actualmente se incrementarán con el calentamiento futuro. Esa es otra de las conclusiones del grupo 1 del IPCC, ¿no? Para esto ya Paola le había mostrado la división en regiones, en particular de Sudamérica, pero bueno, para todo el mundo, un aporte de este informe fue la división en regiones de referencia del mundo para el estudio del cambio climático, ¿no? Y en particular, estas regiones de referencia aquí en este mapita se muestran de una forma esquemática. Entonces acá se muestra, por ejemplo, la distribución de temperatura, o sea, cómo va a ser el cambio climático en cada una de estas regiones. Por ejemplo, nuestros países tanto Perú como Colombia están afectados fundamentalmente por la región esta Northwest South America. Y en esta región vemos que hay un incremento de los extremos de la temperatura extrema muy importante y que estos tres punticos nos dicen que esta es atribuible prácticamente totalmente al ser humano, ¿no? Y vemos que prácticamente en todo el mundo la situación es muy parecida, prácticamente en todas las regiones del mundo. Acá la precipitación, o sea, los extremos de precipitación se comportan de una manera más heterogénea, pero también vemos que porque realmente hay muchos menos datos de precipitación y además la precipitación es un fenómeno más complejo que no siempre responde igual al incremento de temperatura. Entonces acá vemos que en esta región, por ejemplo, hay menos datos y variaciones en la literatura, pero que también va a haber un incremento de precipitación extrema. La sequía agrícola es otro aspecto que va a afectar fuertemente muchas regiones del mundo, no tanto como promedio en esta región, aunque sí en determinadas subregiones, pero sí en el noreste de Sudamérica, sí va a efectuar la sequía, que ustedes saben que históricamente ha sido muy afectado, va a ser más afectado todavía. Igual que en muchas regiones de África, de Europa e incluso de Norteamérica. Acá, por ejemplo, me voy a detener un momentico en esta parte de que son los cambios en Centro y Sudamérica para diferentes niveles de calentamiento global. Como ustedes vieron en una diapositiva anterior, o sea, cuando se alcance los diferentes grados los diferentes niveles de calentamiento global, por ejemplo, de 1.5, o sea, cuando va a depender del escenario climático que se sigue. O sea, aquí se muestra la distribución espacial de determinadas magnitudes extremas para diferentes tipos, para diferentes niveles de calentamiento global. O sea, cuando se llega a 1.5 grados, que sería la meta máxima prácticamente de la OMM, o sea, en general y del IPCC,
tendríamos que la temperatura máxima anual en Sudamérica tendría esta distribución, o sea, sería máxima en toda la parte de la Amazonía, habría de todas maneras un incremento de temperatura. Y aquí vemos la precipitación anual y la lluvia máxima en 5 días y los días secos consecutivos. Fíjense que incluso con 1.5 grados de incremento va a haber un incremento importante en la precipitación en las zonas costeras del Perú, cosa que puede tener consecuencias muy importantes y que hay que tenerlo en cuenta de antemano en factores de planificación urbana, de arquitectura y todas estas cosas. Y mientras que, por ejemplo, la sequía se va a incrementar sensiblemente en toda esta zona del nordeste, como decía, como veíamos en la otra diapositiva, del nordeste de Sudamérica. Pero para 2 grados, esta distribución va a ser similar, pero todavía más pronunciada. Y en el caso de que se llegara a 4 grados, que sería para los escenarios pesimistas, se llegaría a situaciones que serían catastróficas, como se ve por acá, ¿no? Un incremento descontrolado prácticamente de precipitación muy grande en toda la zona esta de nuestros países, ¿no? Y una sequía ya que conduciría evidentemente a hambruna descontrolada en toda la parte esta en el nordeste, también en toda la Amazonía y en el nordeste de Sudamérica, en el Caribe, toda esta zona. Entonces, vamos a ver otro aspecto, otra de las conclusiones fundamentales de este informe es que para lograr limitar el cambio climático es necesario reducir las emisiones de CO2, metano y otros gases de efecto invernadero y de manera fuerte, rápida y sostenible. Esto no solo reduciría las consecuencias del cambio climático, sino que también ayudaría a mejorar la calidad del aire. Acá vemos un poco las distribuciones de determinados parámetros a nivel mundial, ¿no? Cómo es, digamos, la temperatura, cambio de la temperatura media anual y actualmente el observado, que viene a ser un grado centígrado de calentamiento global prácticamente, y el simulado, que es prácticamente igual. Sin embargo, si calculamos cuando aumente la temperatura global a 1.5 grados, vemos que va a haber un incremento importante en el Ártico de temperatura, en la zona ártica y un poco más moderado en otras regiones del mundo en general. Pero en todo el mundo va a haber incremento, ¿no? Mientras que, bueno, a 2 grados sería mayor y a 4 grados vemos que ya incluso en la Antártida había un incremento muy fuerte. Fíjense acá que los incrementos más fuertes aquí están del orden de 6 o 7 grados ya en determinadas zonas. En cuanto al incremento de precipitación, podemos decir que la precipitación se incrementará sobre las latitudes altas, sobre todo, fíjense, en el Ártico, en el Pacífico ecuatorial y parte de las regiones monzónicas, pero va a decrecer sobre parte de los subtrópicos en áreas limitadas de los trópicos. Entonces, o sea, que en toda esta zona, acá vemos igual a 1.5 grados, hay una zona de sequía aquí, incremento de lluvia aquí, se incrementa si se llegara a 2 grados y si se llegara a 4 grados ya sería extremo. Entonces, en general, se puede decir que el clima que vamos a experimentar en el futuro va a depender de las decisiones que tomemos ahora. ¿Cómo se puede ver eso? O sea, podemos verlo a partir de este gráfico. Por ejemplo, acá vemos que igual es el año en este eje horizontal, en el eje vertical vemos las emisiones, o sea, las emisiones de CO2 anuales. Fíjense que en dependencia del escenario, vamos a tener que para el escenario pesimista vamos a tener un incremento de las emisiones prácticamente hasta mucho después de la mitad del siglo, y después una estabilización y el decrecimiento vendría prácticamente al final. Este sería el 3.7, el otro menos pesimista. El medio lo tendríamos por acá, habría un decrecimiento ya importante a mediados del siglo, mientras que en los escenarios positivos habría un decrecimiento importante desde ya prácticamente, y ya después de mediados del siglo
empezarían a disminuir sensiblemente las emisiones, o sea, habría más bien captura de carbono. Entonces, en dependencia de estas emisiones, vamos a ver que las emisiones futuras causarán un calentamiento adicional en el futuro, con un calentamiento total determinado por las emisiones de CO2 pasadas y futuras. O sea que acá vemos que en el mejor escenario, en el 1.9, vamos a tener que este sería el incremento total de temperatura, aproximadamente 1.5 grados, de ello debido prácticamente a 1 grado de CO2. Mientras que en el 2.6 sería casi 2 grados, en el 4.5 casi 3 grados, en el 3.7, en el 3.7.0 más de 3,5 y más de y casi 4,5 en el 8.5. Este es el total y esto es por fuente, o sea, el que se debe al CO2, el que se debe a otros gases de efecto invernadero y el que se debe a los aerosoles, que siempre es negativo. O sea que lo que nos falta por ver es los cambios proyectados en los extremos, que van a ser mayores en frecuencia e intensidad con cada incremento adicional de calentamiento global. Acá es muy esquemático esta figura y muy aproximada, ¿no? Porque esto es difícil de predecir con precisión, pero sin embargo, por ejemplo, un evento de extremo a calor, o sea, una ola de calor, digamos, que ocurra normalmente cada 10 años, en la situación actual, digamos, es un puntico, mientras que en dependencia del escenario que se cumpla, o sea, en dependencia del nivel de calentamiento global que ocurra, va a aumentar su frecuencia de ocurrencia. O sea que mientras más nivel de calentamiento global tengamos, mayor frecuencia va a haber en estos extremos de calor. O sea, este sería uno de los eventos que ocurra cada 10 años, es decir, un evento moderado, y aquí sería un evento que ocurre cada 50 años, sería un evento muy extremo. Fíjense cómo van a aumentar los eventos extremos, más extremos de incremento de temperatura. Acá, los eventos de precipitación intensa, vemos que también van a ir aumentando, mientras mayor sea el nivel de calentamiento global, más van a aumentar, y los eventos de sequía agrícola y ecológica en regiones secas también van a aumentar a medida que aumente este umbral o sea, este incremento de temperatura global. Entonces, por último, queremos mostrarles esta figura que es muy significativa, ya que aquí se muestra el acumulado. Esto no es ya el año, ahora esto sería el acumulado de emisiones. O sea, ¿qué me muestra esta figura? Que el acumulado de emisiones de CO2, equivalentes al CO2, y el calentamiento global. Fíjense que a medida que ha ido aumentando, esto se corresponde con el año, ¿no? A medida que va pasando, pero en este caso lo que hay en el eje no es el año, sino es las emisiones acumulativas. A medida que hay más emisiones acumuladas de CO2, hay mayor calentamiento global. Y fíjense que en dependencia del escenario que se cumpla, es hasta donde llega esta figura. Fíjense que para el 1.9 llega hasta acá, que correspondería aproximadamente con 1.5 grados, el 2.6 llega más y el 8.5 llega más. O sea que se ve que hay una correspondencia directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, muchas gracias y estoy listo a contestar preguntas o a comentar cualquier cosa que queramos conversar. Bien, doctor Daniel Martínez, a nombre de la Universidad Continental y de toda la sala, le agradecemos su tiempo y la información valiosa que nos ha brindado el día de hoy, e invitamos a la sala que en caso de tener preguntas sobre la ponencia puedan levantar la mano para otorgar la habilitación del micrófono. Mientras ello, les recordamos a toda la sala que en el chat de la reunión se tiene el link del registro de asistencia para que por favor se puedan registrar. Creo que Yuri Gómez tiene una pregunta, ¿no? Veo una mano levantada ahí.
Bien, Jorge Bari tiene una consulta. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, doctor Daniel Martínez Castros y público en general. Bueno, mi pregunta es cómo ustedes comentó sobre el aumento de emisiones de O2 y cómo va a ser en el futuro. Pero mi pregunta es si hay algún método o trabajo que se están implementando por diversos países, ¿no? Para controlar este tipo de cambio climático, perdón. ¿Cómo sería eso? Gracias. Claro, claro. En eso consiste precisamente el objetivo del IPCC y de otras organizaciones internacionales, ¿no? Que se está trabajando en esto. Se trabaja fuertemente en lo que es la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay infinidad de campañas, no te puedo ahora enumerar todas las que existen. Realmente eso es lo fundamental. O sea, hay campañas muy fuertes, por ejemplo, y límites, por ejemplo, en Europa, en diferentes países se han puesto límites que a partir por ejemplo, del 2050 no se puede producir ya prácticamente más ningún vehículo que sea solamente de combustibles fósiles. O sea, prácticamente hay una indicación mandatoria de pasar a vehículos eléctricos, ¿no? o de X otra energía limpia. Igualmente hay campañas muy fuertes a nivel mundial, sobre todo en Europa, en Australia, en Estados Unidos también, fundamentalmente en la parte oeste de Estados Unidos son muy fuertes las campañas por la energía limpia, o sea, por pasar en general de la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles a la generación eléctrica a partir de energía solar, de energía eólica, también de energía nuclear, aunque esto es un poco controvertido, también es una energía limpia desde el punto de vista climático. Y igualmente las campañas que hay, de las que nos hablaba Paola también, de los cambios de costumbre del ser humano, ¿no? O sea, el hecho de la preferencia general por consumir las carnes rojas, por ejemplo, las carnes llevan al incremento de la ganadería. Entonces, este incremento de la ganadería produce metano. Y en general hay muchas prácticas agrícolas que producen metano. Está el tratamiento de la basura también. O sea, la basura produce muchísimo metano. Y el metano es un gas que, aunque no es tan abundante como el CO2, es mucho más eficiente que el CO2 como gas de efecto invernadero. O sea que hay infinidad de campañas. Lo que hay que sumarse a estas campañas, ¿no? En general, por ejemplo, acá en Perú, he visto que en general se considera que es poca la responsabilidad que puede tener Perú en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que no es un país súper desarrollado, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, tampoco quizás se hace mucho, porque prácticamente no ves en Perú ni una moto eléctrica, ni un carro eléctrico, o sea que se hace en el sentido de lo que la naturaleza permite, ¿no? Que es la utilización de la energía hidráulica y estas cosas. Pero se pudiera hacerse más, ya como pudiera hacerse más en muchos países. Bien, gracias por su respuesta, doctor Daniel. Vamos a culminar con esta pregunta. Buenos días, realizado por Melania Isla. Buenos días. Hace algunos días se anunció una alerta de hambruna, por lo cual considero se debe principalmente al cambio climático. Si se dieran acciones correctivas ahora, ¿se podría evitar esta hambruna? Bueno, la alerta de hambruna se refiere a varios aspectos. No es solamente el cambio climático, ¿no? Pero en lo que evidentemente el cambio climático, como creo que se ha visto más o menos de estas presentaciones, el luchar contra el cambio climático es algo que tiene que hacerlo el mundo como una totalidad y cada uno de nosotros en particular, pero que depende de la respuesta mundial. O sea que si sigue habiendo incremento de gases de efecto invernadero, bueno, el cambio climático va a seguir ocurriendo. Suponiendo que haya un control efectivo, se va a disminuir, lo más probable, de manera
O sea, va a disminuir el ritmo del cambio climático, pero este va a seguir ocurriendo. O sea, que lo que hay que ir es a medidas de adaptación. Hay que hacer énfasis en eso. Independientemente de la mitigación que todos contribuyamos, hay que ir a medidas de adaptación. Esta hambruna se debe también a la escasez de fertilizantes, a otras cosas también, ¿no? Pero evidentemente la parte de cambio climático es importante. Sí, efectivamente, si nosotros logramos limitar el cambio climático, vamos a limitar esta alerta de hambruna. Sin embargo, esta alerta de hambruna es más bien bastante, por lo menos lo que se ha hecho hasta ahora, es en un plazo corto medio. A un largo plazo en Perú nosotros tenemos la amenaza del retroceso de los glaciares y que puedan desaparecer los glaciares en un momento determinado. Por ejemplo, este retroceso de los glaciares inicialmente tiene como consecuencia el incremento del volumen de las lagunas a origen glaciar. O sea, se van derritiendo y se acumula el agua en la laguna. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando se acaba el glaciar, esa laguna permanece y después, en dependencia de cómo sea el suelo, en dependencia del régimen de precipitación, pudiera desaparecer. Y entonces, en las regiones donde desaparezcan las lagunas a origen glacial, lo cual va a ocurrir quizá para fin de siglo, quizá más adelante, prácticamente la hambruna va a ser muy pronunciada, ¿no? Aunque quizás no sea de la que se habla ahora, pero hay que tenerlo en cuenta desde ahora. O sea, que hay que tener en cuenta las políticas de adaptación, de cambio de cultivo, de cambio de zona de vida de la gente a largo plazo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Daniel. Bien, ahora por la premura del tiempo, doy pase para el cierre del evento a la doctora Elizabeth Ore Núñez, directora de la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental. Adelante, doctora Elizabeth. Listo, gracias Karen. Doctor Daniel Martínez Castro, muy agradecidos por su presentación tan eficiente, al igual que la doctora Paola Arias. Nos han dado buenos elementos de juicio y sobre todo datos actualizados que se han compartido en este encuentro, ¿no? Sabemos que es información relevante que debemos de tomar en cuenta para tomar acción. Aún con los escenarios de acción inmediata que ya nos han compartido, sabemos que tenemos que implementar estrategias de adaptación a lo más inmediato posible. Gracias una vez más. Yo invito por favor a la sala para que pueda apoyar con algunas reacciones, las que encuentran en la parte del Zoom, en la parte de abajo, de reacciones de agradecimiento, de impresión que les haya quedado de las presentaciones del doctor Daniel Martínez Castro y de la doctora Paola Arias. Ambos han sido muy gentil por compartir con nosotros esta mañana todos los aportes que han desarrollado en el IPCC. Gracias a ustedes una vez más. Bien, con esto yo quiero despedirme y despedir a la sala por su valioso tiempo, por el interés que han mostrado en las conferencias. Hemos empezado con las dos primeras. El día lunes retomamos las conferencias el 6 de junio a las 10 de la mañana. Ahí hay un error, creo. A las 10 de la mañana, por favor. Retos ambientales de la nanotecnología con el doctor Víctor Castaño Meneses. Él es investigador científico de la Universidad Nacional Autónoma de México. El link de la sala está compartido en el chat. También está en las redes, en los materiales de difusión. Quedan todos, por favor, invitados para que nos acompañen en todos los eventos que se han organizado por esta semana que estamos conmemorando el Día Mundial del Ambiente. Doctor Daniel Martínez Castro, doctora Paola Arias, docentes, estudiantes, investigadores y público en general. Gracias a todos por su gentil participación y sobre todo por sus preguntas. Que tengan un bonito día. Abrazos virtuales a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias a todos. Para los que todavía nos acompañen, está colgado el programa del ciclo de conferencias en el chat, por favor, de esta sala. Ahí van a encontrar los enlaces Zoom de cada una de las salas según la programación de cada día. Ahí la pueden descargar. Listo, nos vemos. Hasta pronto. Gracias.